Desastres naturales, guerras y caos global llenan nuestras pantallas. El fin de los tiempos, un misterio que ha obsesionado a la humanidad, parece más cercano que nunca. Nostradamus, el enigmático profeta del siglo XVI, dejó cuartetas que muchos creen revelar nuestro destino final. Estamos viviendo los últimos días que él predijo. ¿Qué secretos esconden sus palabras sobre el fin del mundo? En este documental exploraremos las profecías de Nostradamus relacionadas con el fin de los tiempos y analizaremos cómo podrían estar reflejando los eventos que vivimos hoy. Yo soy el documentalista y esto es lo que Nostradamus predijo sobre el fin de los tiempos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Quién fue Nostradamus? Nostradamus, cuyo verdadero nombre era Michel de Nostredame, nació en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. Fue un médico y astrólogo que vivió en una época marcada por la peste, la guerra y la incertidumbre. Durante su vida, Nostradamus desarrolló un profundo interés por las estrellas y la astrología, lo que lo llevó a escribir una serie de profecías que, hasta el día de hoy, siguen causando intriga. Sus profecías fueron redactadas en forma de cuartetas, estrofas de 4 versos, llenas de simbolismo y un lenguaje críptico que ha desafiado a generaciones de estudiosos. Nostradamus utilizó una mezcla de lenguas, incluyendo el latín, el griego y el francés antiguo, lo que ha hecho que sus cuartetas sean aún más difíciles de interpretar. A lo largo de los siglos, sus escritos han sido objeto de diversas interpretaciones, algunas de las cuales lo sitúan como un visionario que predijo eventos cruciales de la historia, como la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón y Hitler, e incluso los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, otros críticos sostienen que las profecías de Nostradamus son tan vagas y ambiguas que pueden adaptarse a casi cualquier evento. Pese a las controversias, su legado como profeta ha perdurado. Para algunos, es un místico cuya conexión con el futuro es innegable, mientras que para otros, es simplemente un autor que escribió en un estilo deliberadamente oscuro para asegurar su relevancia a lo largo del tiempo. Profecías del fin de los tiempos. Nostradamus dedicó muchas de sus cuartetas a lo que algunos interpretan como predicciones del fin de los tiempos. En ellas se mencionan eventos catastróficos que parecen describir desastres naturales. Terremotos, inundaciones y tormentas devastadoras son recurrentes en sus escritos. Estas imágenes han sido asociadas con desastres recientes, lo que ha llevado a muchos a creer que Nostradamus anticipó estos eventos siglos antes de que ocurrieran. Además de los desastres naturales, Nostradamus también habló de guerras y conflictos globales. Sus cuartetas describen escenarios de destrucción a gran escala, que algunos interpretan como referencias a guerras mundiales, conflictos nucleares o incluso guerras futuras que aún no hemos experimentado. La descripción de ejércitos masivos y devastación ha sido vinculada con eventos como guerras mundiales en el siglo XX y otras tensiones geopolíticas que enfrentamos hoy en día. Otra parte crucial de sus profecías trata sobre el colapso económico y social. Nostradamus parece advertir sobre la caída de grandes naciones y la destrucción de las estructuras sociales y económicas que sostienen a la humanidad. Estas cuartetas han sido interpretadas como advertencias sobre crisis económicas, el debilitamiento de gobiernos y la ruptura del orden social, situaciones que parecen resonar con las crisis económicas y sociales actuales.
Finalmente, Nostradamus introduce la figura del Anticristo, un líder maligno que trae consigo la destrucción y el caos. Según algunas interpretaciones, este personaje podría estar relacionado con el juicio final, un evento apocalíptico que culminaría con el fin de la humanidad tal como la conocemos. La figura del Anticristo ha sido objeto también de múltiples especulaciones, con algunos creyendo que se refiere a personajes históricos, mientras que otros piensan que es una advertencia para el futuro. Interpretaciones contemporáneas. Las profecías de Nostradamus han sido analizadas y reinterpretadas innumerables veces a lo largo de los siglos, pero en tiempos recientes han cobrado una nueva relevancia al ser relacionadas con eventos actuales. Muchos ven en sus cuartetas referencias directas al cambio climático, con imágenes de desastres naturales que parecen anticipar fenómenos extremos que hoy en día se atribuyen al calentamiento global. Las inundaciones, sequías y tormentas devastadoras que mencionó parecen reflejar los desafíos ambientales que enfrentamos. En el ámbito político, las cuartetas de Nostradamus han sido vinculadas con una creciente inestabilidad global. Los conflictos entre naciones, las divisiones internas en países poderosos y la tensión entre superpotencias son vistos por algunos como un eco de las advertencias de Nostradamus sobre guerras y caos. Además, sus escritos que describen nuevas tecnologías se han interpretado como referencias a los avances tecnológicos actuales que, aunque impresionantes, también plantean nuevas amenazas para la humanidad. Estudios de todo el mundo han analizado las profecías de Nostradamus, ofreciendo una variedad de interpretaciones. Algunos, como el historiador John Howe, ven en sus cuartetas una advertencia sobre eventos futuros que aún no hemos comprendido completamente, mientras que otros, como el académico Peter LeMessurier, argumentan que las profecías son tan vagas que pueden adaptarse a cualquier evento. Este contraste de opiniones subraya la complejidad y el misterio que rodea el legado de Nostradamus. Además, las teorías conspirativas han encontrado en las profecías de Nostradamus un terreno fértil. Algunos creen que sus cuartetas predicen un plan global que conduce al final de los tiempos y que estamos acercándonos al cumplimiento de esas predicciones. Estas teorías sugieren que las élites globales están utilizando los avances tecnológicos y las crisis políticas para precipitar el apocalipsis. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Nostradamus y otros profetas. Nostradamus no fue el único que predijo un futuro oscuro para la humanidad. Sus profecías a menudo se comparan con las de otros grandes visionarios y textos religiosos, como el Apocalipsis bíblico. En el Apocalipsis se describen catástrofes, guerras y la llegada del Anticristo, elementos que también aparecen en las cuartetas de Nostradamus. Estas similitudes han llevado a muchos a preguntarse si existe una conexión más profunda entre estas profecías, sugiriendo que todos apuntan hacia un mismo destino final. Además del Apocalipsis, otras culturas y religiones han ofrecido sus propias visiones del fin de los tiempos. Por ejemplo, las profecías mayas del 2012, aunque malinterpretadas por muchos, se creían que marcaban un cambio drástico en la humanidad. De manera similar, el Corán y otras tradiciones religiosas han descrito eventos apocalípticos que parecen resonar con las predicciones de Nostradamus. Pero, ¿son estas similitudes simplemente coincidencias o indican un destino inevitable?
La repetición de temas como el caos, la destrucción y la salvación de diversas culturas y épocas plantea la inquietante posibilidad de que todos estos profetas estuvieran viendo fragmentos de un futuro común. Algunos creen que las profecías están entrelazadas, sugiriendo que la humanidad está destinada a enfrentar un final trágico, mientras que otros sostienen que las coincidencias se deben más a la naturaleza cíclica de la historia y las preocupaciones universales sobre el futuro. Hemos explorado algunas de las principales predicciones de Nostradamus sobre el fin de los tiempos. Desastres naturales, guerras globales, colapsos sociales y la temible figura del anticristo. Estas cuartetas en su lenguaje críptico han sido interpretadas de diversas maneras, y muchos creen que describen eventos que ya estamos viviendo o que aún están por venir. Ahora, ¿podría ser que estamos realmente viviendo en los tiempos que Nostradamus predijo? Si sus profecías están en lo correcto, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros? Si te ha gustado este video, te animo a suscribirte a mi canal. Deja tus comentarios, comparte tus propias teorías e interpretaciones y no olvides compartir este video con otros que también se sientan fascinados por los misterios de Nostradamus. Yo soy el documentalista y esto fue lo que Nostradamus predijo sobre el fin de los tiempos. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Pierre Iván Ramet, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Lawis Galpan, Gregia, Juan Jacobo, Matías Gabriel, Miriam Romero, Eleonora Rossi Farías, Jonathan Pacheco, Yolanda García, Brinda, Sol, Evelyn Tisco, Soy Astrid, Verónica Pereira y Jesús Mora. Gracias y hasta la próxima.